mal, grabando en galería. Y ahora estoy grabando en galería, por ejemplo. Me dijo, le debía aparecer arriba, me dijo, un link que diga hablante galería, y ahí tiene que apretar. Aquí dijo stop recorder, y no me aparece. Vista, dice ahí. Galería view. Speaker view voy a poner ahora. Full screen, tendría que poner. Voy a probar con full screen un ratito para ver qué es lo que aparece. Full screen es esto. Esto. Ahí se ve la pizarra, ¿no es cierto? ¿La ven ustedes? Sí, yo sí la veo. Ah, ya, a lo mejor ahí se ve bien. Hay que poner a lo mejor full screen. Voy a poner aquí, voy a anotar qué es lo que hice. Porque me dijo los chiquillos que en las grabaciones se ve los cuadritos así, con los nombres de ustedes y el cuadrito con el micrófono apagado, y mi pizarra se ve bien lejos, y dijo, y ustedes que están en clase, claro, ustedes ven la pizarra y toman apuntes, pero los que ven el video después, la pizarra se ve tan lejos que no ven lo que está escrito. ¿Ya? Entonces ahora puse full screen, puse yo. Screen. Eso puse. Ya. Clic. Voy a probar ahora. Me dijo debería haber puesto hablante galería en view. A ver, voy a poner hablante galería view. Exit full screen, speaker view. Dice speaker view. Speaker view sería, no sé si sería esta parte. Ya. Ahora puse otro ratito speaker view. Ahí voy a ver yo qué es lo que estoy grabando. Pero este video ya está grabado, ya está subido. Vamos a hacer share screen ahora. Vamos a compartir el laboratorio de hoy día, que es este. Eso lo ven ustedes, ¿no es cierto? Sesión 1, semana 2. La semana 1 fue nada más que enseñarles cómo trabajar con la página esta del Excel, que pueden bajar el Excel 365 inscribiéndose en el Excel 365, en el Office 365, lo bajan y se sube a la nube, no les ocupa espacio en la tablet, ni les ocupa espacio tampoco en ¿cuánto se llama? En el computador, ni nada de eso. Y ustedes pueden ahí tener el Word, el Excel, qué sé yo, tanto en tablet como en computador, y no les ocupa espacio. Ya, hoy día vamos a ver la primera experiencia, que es determinar el volumen de un rollo de papel tisú. Puede ser un rollo de estos de confort, la mayoría usa confort, o puede ser de esos rollos grandes que usa uno papel para la cocina. Hay que medir el diámetro 10 veces. Ahí salen 3 medidas, si ustedes ven. Lo pueden medir con una regla y tienen que colocar el rango de la regla entre 0 y 30 centímetros, por ejemplo, la regla, o entre 0 y 10 centímetros, la regla que están usando. O con una wincha métrica, que siempre en la casa hay una wincha métrica, pues ahí está la wincha métrica, ¿ya? Lo pueden medir. Entonces dice, usted es parte de una empresa de fabricación de papel tisú, papel higiénico, papel para la cocina, servilletas o pañuelos de papel. Eso no lo vamos a ocupar. A su grupo de trabajo se le ha encomendado la tarea de caracterizar la precisión de la fabricación industrial de estos productos. Voy a poner estos chares porque no veo aquí que esté. Voy a cambiar la view ahora. Exit full screen. Voy a poner ahora Exit full screen. Para ver qué está grabando. Porque estoy probando que está grabando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir con el chat.
con esta era. Espérate, ¿dónde está? Ahí, esa era. Entonces, tienen que certificar la calidad del proceso de fabricación del confort. ¿Qué desgaste tienen las máquinas de producción? Si se está usando eficientemente la materia prima. Entonces, para eso ustedes van a medir 10 veces los diámetros en distintos lados, les va a medir distinto. 10 veces la altura del confort, ¿ya? Seleccionar un instrumento de medida, dice. Bajo, 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 bajo. Seleccionar un instrumento de medida, una regla. Medir el diámetro, construir una tabla de valores. Vamos a calcular el volumen. La incertidumbre. La incertidumbre es el error, ¿ya? Entonces, y aquí vienen preguntas que ustedes van a tener que contestar, ¿ya? Entonces, vamos a poner, esas las contestan en el informe. Entonces, pongo aquí, nosotros vamos a medir el volumen de un cilindro, porque el confort es un cilindro, esa forma geométrica tiene, la forma de un cilindro. Entonces, me corro para acá, ahí. Entonces, este es el confort. Nosotros no vamos a tomar en cuenta el hoyito del medio, sino que vamos a tomar en cuenta nada más que como que fuera todo esto el cilindro. Entonces, el volumen de un cilindro es el área de esta circunferencia por esta altura. ¿Ya? Eso. Y el área de una circunferencia es pi r cuadrado. El radio. Pero nosotros vamos a medir el diámetro aquí, no el radio, el d, el diámetro. Nosotros vamos a medir aquí el diámetro de esto. Entonces, si yo divido, es el área por la altura. Ese es el volumen de un cilindro. Si yo el diámetro lo divido por 2, ahí tengo el radio, pero ya estoy metiendo un error en el asunto. ¿Ya? Entonces, para no meter un error, yo voy a poner aquí en función del diámetro, que aquí me aparezca el diámetro. Entonces digo que el diámetro es 2 veces el radio. Luego el radio es la mitad del diámetro. Y el radio al cuadrado, que va a ir ahí, va a ser diámetro cuadrado dividido 4. Ahora esto lo pongo ahí y el volumen me va a quedar en función del diámetro, no del radio. Pi, en vez de radio cuadrado, voy a poner diámetro cuadrado dividido 4 por h. ¿Ya? Pero resulta que una medida siempre se presenta con su error absoluto, que se llama X promedio más menos delta X. O sea, lo que yo mida más menos el error que me dé el instrumento. Por ejemplo, una regla de 30 centímetros va en milímetros y la menor escala es 1 milímetro. Y 1 milímetro dividido por 2 me queda medio milímetro. Entonces, ese sería el error si yo estoy midiendo en milímetros. Entonces, este error yo no lo puedo poner en esta fórmula general. No lo puedo poner. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo voy a tener que el diámetro va a ser diámetro promedio más menos el error del diámetro o la incertidumbre del diámetro. Y el h va a ser el h promedio, lo que yo mida de altura, el promedio que saque de las 10 alturas, más o menos el error de h. Y este delta h y este delta d no lo puedo poner en la fórmula. Entonces, para eso hay unas fórmulas que se llaman fórmulas de propagación del error. Y hay de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, de la potencia. Entonces, vamos a hacer la de la potencia aquí. A cuadrado es
A cuadrado, A promedio, elevado a n. A elevado a n. Para nosotros el n vale 2. 2. A elevado a n. Y A promedio elevado a n. Factor de 1 más menos el error relativo de A. Esa es la fórmula. ¿Ya? Y el error relativo es el delta X partido por el X promedio. Y el error porcentual de porcentaje es lo mismo que delta X partido por X promedio y por 100%. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aplicar aquí. Para nosotros va a ser D cuadrado. D cuadrado es igual al diámetro promedio al cuadrado. O sea, de las 10 tablas de diámetro vamos a sacar el promedio. La suma dividido por 10 medidas. Ese es el promedio. Y el n para nosotros vale 2. Factor de 1 más menos. El error relativo del diámetro es delta D partido por D promedio. ¿Ya? Entonces ahora esto por eso y esto por eso. D promedio, D cuadrado es igual D promedio cuadrado por 1 D promedio cuadrado. Más menos D promedio cuadrado delta D partido por D promedio. Y aquí se nos va a ir S con S se va. Entonces, el D cuadrado nos va a quedar como D promedio cuadrado más menos. Este se fue con S, me queda D promedio delta D. Eso es lo que sacamos nosotros con respecto al diámetro. ¿Ya? Entonces, este es el diámetro cuadrado promedio y este es el delta D. Todo esto es el D promedio cuadrado y todo esto es el delta D cuadrado. Este es el promedio y este es el error o la incertidumbre del diámetro. ¿Ya? Pero la fórmula dice diámetro cuadrado por H. Ahora, esto por H. Entonces tenemos que hacer la de la multiplicación. Y para la fórmula de la multiplicación dice A por B es A promedio por B promedio. Factor de 1 más menos delta A partido por A promedio más delta B partido por B promedio. Ahí. Entonces, este es el error relativo de A, el error de la primera medida, y este es el error relativo de B, de la segunda medida. De la primera medida va a ser el D. Este es el error del D. Y de la segunda medida va a ser el H. Ese es el error del H. ¿Ven? Entonces vamos a tener esta y esta. Hay que tener en cuenta para aplicar la fórmula. Entonces aquí vamos a poner D cuadrado por H para nosotros. Va a ser igual al D promedio cuadrado. ¿Cuál es el D promedio cuadrado para nosotros? Este. Por el B cuadrado, por el B, es por H promedio. Paréntesis cuadrado. 1 más menos. El error relativo de D es todo esto partido por eso. Y eso es D promedio por delta H, por delta D que diga. D promedio por delta D partido por todo esto. Partido por el promedio. Y el promedio de promedio cuadrado. Más, y aquí paréntesis redondo, más delta H partido por el H.
Cierro paréntesis cuadrado y cierro eso. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Esto por eso y esto por eso. Ya. D cuadrado por H va a ser igual. D promedio cuadrado por H promedio más menos. Esto por esto. D promedio cuadrado, H promedio por D promedio delta D partido por D promedio. Más D promedio H promedio por delta H partido por H. Ya. Y ahí tenemos que ver que se nos va. Aquí nos va a quedar así en redondo. Entonces, D cuadrado H, que va a ser el volumen, y eso tenemos que multiplicarlo por pi cuarto después. ¿Ya? Entonces, aquí se nos va a ir aquí, D cuadrado por H más H promedio más menos, esta se va con esa. Y me queda, o esa con esa, se van. Y me queda D promedio cuadrado H promedio delta D más D promedio cuadrado, este H se va con ese, delta H. ¿Ya? Y ahora todo va multiplicado por pi cuarto y vamos a tener el volumen de un cilindro. Aquí pi cuarto algo falló, algo me falló. Algo falló aquí porque aquí tendría que ser pi medio. Ay, algo falló. A ver. Voy a mirar, ¿eh? En el desarrollo. Tendría que aparecer un 2 aquí. De alguna forma. A ver, ¿dónde fue que me equivoqué? A ver. A por B. Esto está bien. Esto está bien, porque este se va, esto por esto y eso por eso, y ese se va con ese, queda ahí. Y este se va y me queda D. Está bien esto. Entonces ahora A por B. Sería D cuadrado por H, 1 más delta A es todo esto, D delta D partido por el D cuadrado, está bien, más delta H partido por H, D cuadrado por H por 1 me queda esto, más menos, D cuadrado con D cuadrado se va y me queda solo D, aquí está el error, aquí está el error, aquí está el error, aquí está el error, porque aquí está bien. Entonces me va a quedar D cuadrado H va a ser igual. Este por este. Me queda D cuadrado por H promedio más menos D cuadrado por H por este. Por D delta D partido por D cuadrado. Entonces aquí se me va este con S. Y me queda H por D por delta D. Perfecto. Más. Esto por eso. Ese H se va a ir con este H promedio aquí. Se va. Y me queda D promedio cuadrado delta H. Ya. Ahí saqué el volumen y ahora tengo que multiplicarlo por pi cuarto, que es la constante que teníamos. Este es el volumen del cilindro. Entonces aquí me queda pi cuarto y pi cuarto. Entonces,
Ese sería el volumen de un cilindro. ¿Y cuál es el error? Este es el volumen promedio y todo esto sería el error del volumen del cilindro. ¿Ya? El error hasta el 10% se acepta. O sea, el error relativo hasta el 10% se acepta. Como ahí dice que hay que ver si las máquinas funcionan bien y todo eso, ustedes si tienen un 30% de error, las máquinas funcionan horrible, ¿ya? Hasta el 10% se acepta. Entonces ustedes van a hacer, aquí el error relativo va a ser todo esto partido por esto. Y eso por 100 me da el porcentaje de incertidumbre. Todo está en incertidumbre. O el error. O error. ¿Ya? O sea, si todo esto me da a mí mayor que 30%, me da esto dividido por esto y por 100 me da mayor que el 10%, funciona mal la maquinaria. ¿Ya? Si me da menos de 10%, funciona bien. Por ejemplo, si van a comprar un kilo de pan y tiene un 30% de error, más o menos son 3 marraquetas. Y eso sería harto error. Eso es aplicando las fórmulas de propagación del error. Ya. Estoy mirando aquí el volumen de un cilindro. Por si acaso, la fórmula sí la desarrollé. Bueno, en el video anterior está la fórmula por si acaso, porque la desarrollé el lunes. Entonces está. Ahí la comparan ustedes con esta. ¿Ya? La comparan. Volumen de un cilindro. Volumen de una esfera tengo aquí. Volumen de un cilindro en función del radio lo tengo aquí. Pero ahí en el radio uno está metiendo error. Al medir el diámetro y uno divide por 2, ya está metiendo un error. Entonces hay que tenerlo en función del diámetro. Ahora, ¿qué les iba a decir? ¿Están copiando, chicos? Para que lo revisen. ¿Sí? ¿Sí? Revísenlo ustedes esta fórmula, si la está bien o no. Apliqué la por B y apliqué la potencia. Entonces, revísenla a ver si me equivoqué o no. Revísenla ustedes. El A por B. El A por B está bien aplicado. Aquí la potencia está bien aplicada. Pero ya, por si acaso, hay que ver si está bien. Todo este es el delta. Y el promedio es ese. Está bien ahí. Hasta aquí está bien. Después podría haber esto por eso. Esto por eso. Y ahí se va el D cuadrado y me queda D, delta D y H. Sí. Más. Eso por eso se irían las H y me queda D cuadrado delta H. Sí, sí está bien. Y ahí por pi cuarto al final. Sí, está bien. Entonces al final ustedes van a, en el informe, colocan nada más que la fórmula final y sus cálculos. Y determinan el volumen promedio, que sería este, y el delta B. Entonces ustedes pueden decir en las conclusiones del informe, pueden decir el volumen de nuestro papel confort o de nuestro cilindro fluctúa entre esto menos esto
y esto más esto. Entonces hay un rango entre tanto y tanto. Esa puede ser una de las conclusiones. Otra de las conclusiones podría decir mi error relativo del volumen del cilindro sería de tanto. Y el error porcentual sería de tanto. Y como se acepta hasta un 10%, ¿estoy dentro del rango de aceptación o estoy fuera del rango de aceptación? Y estas maquinarias no funcionan bien, no se está utilizando la materia prima, etc. Ahí van viendo el informe ustedes para hacerlo. Entonces el rango ya lo tienen claro ustedes, entre cuánto y cuánto se va a mover el volumen. ¿Ya? Siempre se habla del intervalo de confianza en el informe. Siempre se habla del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el valor obtenido más o menos la incertidumbre o el error. Entonces ustedes pueden decir, el intervalo de confianza de mi volumen es entre tantos centímetros cúbicos y tantos centímetros cúbicos. Mídanlo en centímetros porque en milímetros nos va a quedar muy grande la cantidad. Háganlo en centímetros. ¿Ya? Ese es el intervalo de confianza o rango. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Me avisan cuando pueda borrar. Manitos para arriba cuando pueda borrar yo. Ahí significa que todos escribieron. Con esta cuestión que hay abajo que dice reacciones. Eso. De manito para arriba y ahí yo sé que puedo borrar. Ya. Voy a borrar para darle acotaciones que piden en el informe. En el informe siempre preguntan cuál es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Entonces ustedes dicen, el volumen mío va a fluctuar entre menor igual, entre tanto y tanto. Ahí hay un intervalo de confianza. Eso es lo que le decía yo, que el rango era como el rango en el fondo. ¿Ya? Entre tanto y tanto. Después, el valor de confianza. Es en el fondo el error porcentual. Eso es. Entonces va a ser aquí, por ejemplo, delta B partido por B promedio y por 100%. En nuestro caso, en este caso de nosotros, ahora. ¿Ya? O sea, va a ser el error porcentual que le decía yo, menos del 10%, estamos bien. Hasta el 10% estamos bien. La incertidumbre. Que es igual al delta X, al error. Para nosotros va a ser la incertidumbre delta B, en nuestro caso ahora. ¿Ya? Ya. ¿Y qué les iba a contar? El delta X para instrumentos análogos
es igual a la mitad de la menor escala. ¿Ya? Para instrumentos análogos. O sea, ¿cuáles son los análogos? Los que no son digitales. Por la regla, ¿qué otra cosa puede ser? La wincha métrica. No, esos son análogos. Los que no son digitales son los análogos. Cualquier cantidad de mail que están llegando ahora, a cada rato. A lo mejor hay alguien que no tiene invitación, pero yo no les puedo mostrar la invitación ahora porque tendría que entrar al... El Zoom me ofrece oferta, pero si yo estoy hablando con la Zoom Video Comunitario Ahorro, su oferta especial. No, si yo no quiero oferta, no. No sé por qué me molesta el Zoom. Ya. Ya, no quiero. Ya. La mitad de la menor escala. Para instrumentos digitales, vale decir un cronómetro o una balanza digital, todo eso es la menor escala. ¿Ya? En la menor escala que tenga la balanza, por ejemplo. Una balanza que va a comprar una balanza y dice, compra una balanza, ¿hasta cuánto lo quiere? Hasta que me mida 3 kilos. Ya, entre 0 y 3 kilos me mide la balanza, ya. Pero, ¿y con cuántos decimales lo mide? Con 3 decimales. O sea, me va a medir 1,236 kilogramos, por ejemplo. 1,236 kilogramos. Me está midiendo con 3 digitales, con 3 decimales. Entonces, esa es una balanza mucho más precisa que una que me mida hacía con un decimal nomás. Entonces, tengo que mirar eso yo, en los instrumentos digitales. La menor escala, o sea, va a ser con 3 decimales, va a ser 0,0001. Ese va a ser el delta X de la balanza, con 3 decimales. Ya. ¿Entiendo todo lo que noté? Ya. Hay una formulita en general, ¿ya? Hay una formulita en general para medir el delta X. Por ejemplo, voy a poner que el valor sea J. Cualquier volumen, cualquier cosa. Le voy a poner que es ¿cómo mido este valor? El promedio, el delta M partido por N, promedio. Pero esto se obtiene, para obtener esto, este es el error, porque aquí lo vimos con instrumentos nomás, como error del instrumento. En general, esto cuando hacemos gráficos. Cuando hacemos gráficos. Esto cuando grafico, por ejemplo, yo longitud, largo, versus masa, por decir algo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un resorte y le cuelgo una masita y el resorte se estira y voy midiendo cuánto se estiró, longitud versus masa. Entonces voy a tener una recta.
Si le cuelgo más masa, es proporcional el alargamiento del resorte. Entonces ahí voy a tener yo... ¿Alcanzan a ver ustedes ahí en la pizarra o no? Sí, se ve todo. ¿Se ve todo? Ya. Va a ser lineal. Si yo grafico aquí, voy a tener una tabla aquí de los largos y de las masas. Entonces voy a tener una tabla y ahí yo vengo y grafico con el Excel, puedo graficar. Entonces, tengo esto, voy a tener la pendiente. Y la pendiente es este punto, esto, menos esto, partido por esto, menos esto. Esto es pendiente. ¿Ya? Delta I partido por delta X. Y delta I sería delta N partido por delta M, porque en X tendría la masa y en Y tendría el largo. Y aquí esto se va a llamar la pendiente M. Ese cálculo. Y esa pendiente M sería la pendiente M promedio. Esa es la que uso aquí. ¿Ya? Esa es la que uso aquí. Y el J promedio es lo que yo quiera calcular. ¿Ya? Lo que yo quiera calcular. Y el delta M, en realidad aquí el J va a ser el K, la constante elástica del resorte, porque eso es lo que estoy viendo con el alargamiento y la masa. Entonces el M promedio lo saco con la pendiente del gráfico. Y el delta M lo tengo que sacar con una fórmula aparte. No está la fórmula aquí, para delta M. A ver, ¿dónde tengo la fórmula de delta M? Aquí está. Con el delta M. Tengo que usar una fórmula aparte. Aquí están todas las fórmulas. Me avisan para borrar entonces para colocarle todas las otras fórmulas. Este delta M tengo que sacarlo con una formulita. Ya. Esto de análogo y digital ya sabemos. Entonces este delta M lo vamos a sacar con la fórmula del error de M. ¿Dónde lo tengo la fórmula? Aquí está. Ese delta M se saca con esta fórmula. Sumatoria de los de I chico al cuadrado partido por D grande N menos 2. Y todo en raíz. Este delta M que está ahí. Con eso tenemos que sacar. O sea, la pendiente la sacamos con la fórmula esta del gráfico. Pero ya el delta M tenemos que sacarlo con eso. Pero el de I a su vez es una fórmula. El de I chiquitito. Son II menos N, XI menos B. Este es el de I. Entonces, el II, estos son los I. Largo 1, largo 2, largo 3, porque va en el eje I. ¿Se fijan? II. Menos M, la pendiente del promedio. XI serían todas las masitas, masa 1, masa 2, masa 3. Ahí está, masa 4. Estos son los MI. Masa 5. Menos B, el intercepto. Ahí casi pasó por el origen. Donde intercepta, eso es el B. Entonces, el B y el M lo sacan del gráfico. ¿Ya? El M y el B del gráfico. Por si acaso. ¿Ya? El I los tienen y los XI los tienen. Entonces van a tener un DI1. Aquí le voy a poner DI. Entonces voy a tener un DI para el primer dato. Un DI2 para el segundo dato.
porque ahí voy a tener el I2 y el MI2, y así. Entonces ahí voy a tener todos los DI, y después sumo esto. Sumo todo eso. Ahí lo puse. ¿Viste? Partido por D, N menos 2. Y el D también es una fórmula, el D grande. Es igual a la sumatoria de los XY menos los X promedio y todo al cuadrado. Esto hasta aquí se llama varianza. ¿Ya? Pero aquí al cuadrado, o sea, ¿qué voy a decir? Todo lo que va en el eje X es la masa. La masa es lo que va en el eje X. Entonces, XY menos el promedio de la masa. Pues. Aquí, de todas las masas que tengo. Aquí voy a tener una masa promedio. Masa promedio. Masa promedio menos masa 1, masa promedio menos masa 2, masa promedio menos masa 3, masa promedio menos masa 4, llego hasta la 10, ¿ya? Después, y cada masa promedio menos masa 1 al cuadrado. Masa promedio menos masa 2, masa 2 menos el promedio al cuadrado. Masa 3 menos el promedio al cuadrado. Y después sumo. Sumo al final. Al final sumo esto. Para ponerlo ahí. Y los DI los calculé, todos los DI, y lo elevo al cuadrado después. DI cuadrado, los sumo, los pongo ahí. El D, lo pongo ahí. N, número de medidas, si son 10, 10 menos 2, 8. Me queda el T multiplicado por 8, la sumatoria de los DI, le saco raíz y ese es el delta M. Y eso va a ir ahí. Y el M promedio es la pendiente del gráfico. Entonces tengo una fórmula general, ¿ya? Ya. Ahora, existe un error del intercepto y un error de la pendiente, porque la pendiente yo la saco del gráfico y me la da el Excel. El Excel tú te pones en un punto aquí, botón derecho, y dice ahí, dicen uno, dar la función de la curva obtenida. Tú le pones y te da la ecuación de una recta y te sale I igual a MX más B. Te sale la ecuación de la recta. Entonces dice, mire, me dio el M tanto, no necesito hacer este cálculo. Me lo da el tiro el Excel, el M. Entonces, ocupo ese M. Pero existe error de la pendiente también. ¿Qué es esta? El error de la pendiente. Existe el error del intercepto y existe el coeficiente de correlación. ¿Qué es coeficiente de correlación? Por ejemplo, si todos los puntos experimentales pasan por la recta, el coeficiente de correlación es 1, el R. Pero si hay puntitos por aquí, por ahí, y otros pasan por la recta, puede ser 0,90 y tanto. También está bien. Pero si le das 0,6, ya está malo. Pues hay hartos puntos que no pasan por la mejor recta dibujada. ¿Ya? Entonces hay una fórmula para el coeficiente de correlación que está en el U virtual y en la guía. Ahí está. Miren media formulita. ¿La ven? Sí, sí se ve. Sí, ya. Esa está en el U virtual. Y estas cosas las vamos a usar para las experiencias que siguen, no la del confort. ¿Ya? Vamos a sacar el R. También se lo pueden pedir al Excel. Se los da al tiro. No necesitan hacer el cálculo. Pero en un informe piden calcular el R con esta fórmula. Para eso hay que hacer tabla. X, Y por los Y. Mira. N, número de medida, sumatoria de todas las X por las Y. O sea, esto va en el eje X y esto va en el Y. O sea, esta por esa por esa por esa, y después sumo. Ahí va. Menos
Sumatoria nada más que de las XY de esto. Por sumatoria de nada más que de las Y. Partido por raíz. Oh, tremenda cuestión. Entonces eso hay que hacer tablas después, pero esos son para los otros informes. ¿Ya? Lo de hoy día es fácil. Con la fórmula del confort, que ya la tenemos, del volumen de un confort, nosotros después aplicamos, hacemos la tabla, aplicamos nuestros valores y vamos a tener el volumen del confort con su respectiva incertidumbre o error. ¿Ya? Miren, aquí tengo una para que se la voy a mostrar. Masa y elongación. El gráfico. Miren la tablita. XY, XY por Y, XY al cuadrado, Y al cuadrado, y tengo la suma. Y con la suma aplico la fórmula y saco todo. Pero todo esto lo hacen con el Excel. Y ahí se les va súper rápido. En mi tiempo no había Excel. Había que trabajar con ni calculadora tampoco. Había que trabajar a menos nomás. Eso es chiquillo. Ya, 10:33. Ah, ya, estamos bien. Voy a dejar de grabar.